Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos al tiempo devocional de la comunidad contigo. Acompáñenme a orar y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos hable y nos guíe en esta reflexión de su palabra. Vamos a orar. Papito amado, gracias te damos por este tiempo devocional de hoy, Señor. Gracias porque sabemos que tú eres quien puede abrir nuestros ojos espirituales para poder ver a Jesús, nuestro Mesías, claramente en las Escrituras. Te pedimos, Señor, que tú puedas hacer esta obra y este milagro en todos aquellos que no te conocen, que también al escuchar tu evangelio y ver tu palabra puedan ver claramente a Jesucristo el Mesías. Te pedimos esto en su nombre. Amén. Ya por varias semanas hemos estado en una sección del Evangelio según Mateo, desde el capítulo 11, donde Él nos ha estado mostrando diferentes respuestas hacia el Mesías, a Jesús. Y ahora entramos en la última parte de esta sección, donde a través de una serie de parábolas, en el capítulo 13, Jesús va a ilustrar estas diferentes respuestas a Él. Leamos entonces Mateo capítulo 13 y vamos a ver los versos 1 al 3. Mateo 13, del 1 al 3, la palabra de Dios dice así. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la playa, y les habló muchas cosas en parábolas. La primera de estas parábolas que Jesús habló a la multitud es la parábola del sembrador. Sin embargo, hoy vamos a saltar un poquito más adelante en el relato, porque después de dar la parábola del sembrador y antes de explicar su significado, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? En el verso 10. Entonces, vamos a adelantarnos justamente hasta este versículo 10 y vamos a ver hasta el versículo 17. Porque antes de ver la parábola del sembrador y todas aquellas parábolas que le siguen, vamos a ver el por qué Jesús hablaba a las multitudes en parábolas. Y ya en el siguiente tiempo devocional, en Mateo, vamos a ver ya la parábola del sembrador, su significado y las subsiguientes parábolas también en los subsiguientes tiempos devocionales. Entonces, ahora saltemos hasta el versículo 10. Leamos Mateo capítulo 13, versos 10 hasta el 17. La palabra de Dios dice así. Acercándose los discípulos dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y han cerrado sus ojos. De otro modo verían con los ojos, oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Hay dos grupos de personas en este pasaje. Primero, un grupo grande, compuesto por las multitudes que seguían a Jesús. Y en segundo lugar, tenemos un grupo pequeño, los discípulos. El primer grupo, las multitudes, son ese Israel incrédulo que estaba cumpliendo la profecía de Isaías. Viendo, no ven. Y oyendo no oyen. El versículo 15 dice, el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Era aquel pueblo que en el tiempo de Isaías estaban ignorando el mensaje del profeta
y en el tiempo de Jesús estaban ignorando al Mesías mismo, rechazándolo. El segundo grupo son los discípulos, que le preguntan a Jesús el porqué de las parábolas. Y en este segundo grupo, además de los discípulos, están también aquellos profetas y justos de tiempos antiguos, que según el versículo 17 desearon ver lo que los discípulos ven y desearon oír lo que los discípulos oyen. Este grupo pequeño es el remanente de Israel que tiene fe. Entonces, hay un grupo grande, grandes multitudes de incrédulos con el corazón insensible. Y hay un grupo pequeño de creyentes, de aquellos que responden en fe, un remanente pequeño. Y según Jesús, sus parábolas tenían el propósito de actuar como un juicio de Dios sobre el grupo grande de incrédulos con el corazón insensible, para que escuchen las parábolas y no entiendan. Pero también las parábolas tenían el propósito de dar a conocer los misterios del reino de los cielos al grupo pequeño que tiene fe, a los discípulos. Qué increíble que dos grupos de personas sean testigos del mismo mensaje, sean testigos del mismo Mesías, pero un grupo con el corazón insensible lo rechaza y el otro que tiene fe entiende y se le da a conocer los misterios del reino de los cielos. Un grupo que tiene las escrituras, tiene el legado de sus antepasados, pero por su falta de fe, aún lo que tienen les es quitado, como dice el verso 12. Y otro grupo que tiene fe, que es llamado por Jesús, y por esta fe, por gracia, no por mérito propio, por gracia, recibe en abundancia las riquezas y misterios del reino de los cielos. En cierta manera, las parábolas van a actuar como un cernidor espiritual que separa al remanente que tiene fe de las multitudes con un corazón insensible. En la actualidad, es fácil enfocarnos en los resultados basados en números, especialmente para las personas que estamos en liderazgo. A veces cuando alguien me pregunta, ¿cómo está la iglesia? O, por ejemplo, ¿cómo está el grupo de adolescentes? Mi reacción automática es decir, vamos bien, ya tenemos X número de personas asistiendo. O ¿cómo fue el evento del mes pasado o de la semana pasada? Fue bien, asistieron 80 personas y hubo 50 decisiones. Pero Jesús hace lo opuesto. Parece que a Jesús no le importan los grandes eventos y congregar a multitudes. Él está activa e intencionalmente enfocándose en un remanente pequeño de 12 personas, de las cuales incluso uno lo va a traicionar. Y a este remanente pequeño, en el versículo 16, Jesús le dice, dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen. Y les dice en el versículo 11, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, es decir, a las multitudes, no se les ha concedido. Estas palabras me animan mucho, porque siendo honesto, a veces me desanimo al ver a las multitudes insensibles. Tal vez tú también te identificas con esto. Y la verdad es que nosotros no podemos ver los corazones de las personas. Ni tú ni yo podemos ver el remanente pequeño que tiene fe. No vemos los corazones. Sin embargo, hay un remanente pequeño en el mundo, en el país, en nuestros diferentes grupos. Hay un remanente que verdaderamente responde en fe al Mesías. Y es dichoso porque se le ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Y si nosotros tenemos fe en Jesús, en el Mesías que murió en nuestro lugar en la cruz y resucitó al tercer día con poder, entonces nosotros también somos insertados
en este remanente dichoso, por la fe, por gracia, por medio de la fe, no por obras, no por mérito propio, no porque seamos muy capos o muy inteligentes, por gracia, por medio de la fe, el Señor nos incluye en ese remanente que cree en el Mesías, en ese remanente dichoso que ve y oye al Mesías. Y como parte de este remanente, estamos llamados a perseverar, estamos llamados a amar a todos y a anunciar el Evangelio del Mesías a todas las naciones y a esperar con fe el día en que nuestro Mesías vuelva por nosotros. Y aquellos misterios que ahora conocemos por la fe sean palpables y visibles en el perfeccionamiento del reino celestial. Hermanos y hermanas, cobremos ánimo, resistamos la tentación de enfocarnos en los resultados basados en números. Que estos números no nos inflen el ego ni tampoco nos desalienten. Más bien regocijémonos en la gracia de Dios, porque es por gracia que se nos ha permitido reconocer al Mesías, y es por gracia que se nos ha permitido conocer los misterios del reino de los cielos. Oremos entonces también para que esta gracia sea también derramada en muchos otros. Oremos para que otros también reconozcan al Mesías y amemos a todos. Seamos compasivos con todos, seamos humildes con todos, reflejando así a nuestro Mesías, al mundo que tanto lo necesita. Vamos a terminar aquí orando. Papá amado, te damos gracias, Señor, por tu gracia tan increíble que nos ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos. A nosotros, un remanente pequeño que aún sin merecerlo, nos has salvado. Te pedimos que tú puedas abrir los ojos espirituales de todos aquellos que no te conocen, para que también puedan reconocer, ver y oír al Mesías. Te pedimos esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanas y hermanas, que tengan un muy buen día. Que el Señor los bendiga.